Les bendiga, hermanos, en esta hora de la mañana. Dios me concede la bendición de poder impartir a ustedes esta enseñanza que vamos a tener, que lleva como tema Eliseo, profeta, el hombre de Dios. Les invito para que, estando de pie ahí donde se encuentra cada uno de ustedes, abra la Santa Biblia en primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16. Con la ayuda de Dios vamos a dar lectura y después vamos a orar a Dios para pedir que Él nos ayude en este momento. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16. Damos lectura, dice así: Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Hacemos una breve oración con la ayuda de Dios. Bendito Dios y buen Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de tu divina y santa presencia a ti nos allegamos en esta hora para darte gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder, Dios mío, ocupar este momento para pedir tu ayuda, Dios eterno, pedir la dirección de tu Espíritu Santo para este momento de esta enseñanza. Te ruego que extiendas tu mano de poder, Dios mío, que tú bendigas a tu pueblo que estará, Dios eterno, viendo esta transmisión. Bendice a tu iglesia, Dios bendito, aquellos, Dios mío, que han sido invitados a ver las transmisiones, Padre, glorifícate en cada corazón. Te ruego, toma mi vida en tus manos, ayúdame para servirte en esta hora, para dar esta enseñanza, Dios mío. Ten misericordia, Padre celestial, ayúdame, Dios omnipotente, manifiesta tu gran poder, tu Santo Espíritu me dirija para hablar, Dios mío, solamente lo que así tengas tú a bien, que sea dado a tu iglesia, cuando sé que obrarás. Te doy muchas gracias, Dios bendito, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar con la ayuda de Dios. Eliseo, profeta, el hombre de Dios. A lo largo de la historia se han levantado, o Dios ha levantado, muchos profetas. Pero en este día nos ocuparemos de una manera especial en el profeta Eliseo, el hombre de Dios. Eliseo, en hebreo su nombre es Elisha, abreviación de Elishua, que quiere decir Dios es mi salvación. Fue hijo de Safat y nació en Abel Meula. Eliseo fue el sucesor de Elías en el tiempo de los reyes de Joram, Jehú, Joacás y Joás. La palabra de Dios nos habla acerca de Eliseo, un pastor agricultor. Al parecer era un hombre de gran fortaleza física, pues la palabra de Dios nos hace ver que era capaz de arar con 12 yuntas delante de sí. Dios tuvo a bien levantar a Eliseo para ser su profeta. Y sin duda alguna, la palabra de Dios nos hace ver lo que Dios le dijo al profeta Elías. A más de ungir a Jehú como rey de Israel, también le habló acerca de Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meula. Ungirás para que sea profeta
en lugar de ti. Un profeta es aquel que habla de parte de Dios o transmite el mensaje que Dios tenga a bien dar, ya sea a una persona en específico o a un pueblo en general. Y esta sería la encomienda que Dios le daría ahora a Eliseo. El profeta Eliseo fue un hombre de muchas maravillas que Dios le permitió realizar. Un hombre en el cual Dios se glorificó en gran manera para amonestar al pueblo, para hacerle ver a algunos reyes la condición en que vivían, pero también para dirigir al pueblo hacia la victoria en tiempos de guerra. El profeta Eliseo fue un hombre que desde el momento en que él fue llamado por Dios, él determinó seguir al profeta Elías. Y precisamente la palabra de Dios nos hace ver esto acerca de él. Les invito para que busquen en segundo libro de los Reyes, capítulo 2, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a dar lectura con la ayuda del Señor del versículo 1 al 6, con la ayuda del Señor, al 7, perdón. Dice así la Santa Biblia: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y llegáronse a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos a dos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y paráronse frente a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. A través de la palabra de nuestro Dios podemos ver, hermanos, el anhelo tan grande del profeta Eliseo de seguir a Elías. Aunque Elías le decía: voy para Betel, quédate aquí, él decía: vive Jehová, que yo no me quedaré. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y él iba a donde iba Elías. Vuelve a decirle: quédate aquí, porque voy a Jericó. Y nuevamente Eliseo vuelve a decir: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Qué grande enseñanza nos da a cada uno de nosotros, de tal manera que nosotros seamos discípulos como lo fue Eliseo, de manera que a donde iba el profeta Elías, ahí Eliseo
deseaba ir también. Sin duda alguna que Elías fue un hombre muy usado en las manos de Dios, y Eliseo precisamente deseaba aprender de él. Deseaba ver las maravillas que Dios hacía a través de su siervo, el profeta Elías. Eliseo fue un hombre que perseveró en ir donde iba el profeta Elías. Así cada uno debe anhelar aprender más de Dios, más del Señor. Así como el profeta Eliseo, donde quiera que iba Elías, ahí deseaba en su corazón estar. Y él decía: no te dejaré. Aunque tú me pidas que yo me quede aquí, pero yo no me voy a quedar. Yo voy a ir donde tú vayas. Qué grande bendición tener ese deseo como lo tuvo el profeta Eliseo, seguir a su maestro, seguir de aquel el cual él aprendía, porque su deseo era aprender, su deseo era ver a través de el profeta Elías las maravillas que Dios hacía. Sin duda alguna que todo lo que él pudo experimentar fue de grande bendición para el ministerio que Dios le estaba dando a Eliseo. De tal manera que la Biblia nos habla que a donde Elías fue, ahí iba también Eliseo. La palabra de Dios nos hace ver cómo él en toda circunstancia ahí estaba. Y la Biblia nos dice que, hermanos, tomando entonces Elías su manto, doblólo e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Qué grande privilegio tenía Eliseo, el poder contemplar las maravillas que Dios hizo en ese momento, y en este caso particular, ver cómo las aguas del Jordán se abrían para que ellos pasaran en seco. Dios en su misericordia permitió que Eliseo pudiera experimentar todo esto, porque posteriormente Dios se glorificaría en él. Como vieron pasado al otro lado del Jordán, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Es decir, que una doble porción de su espíritu fuera sobre él. El profeta Elías le expresó: cosa difícil has pedido. Y sin duda alguna que Eliseo deseaba esta doble porción, deseaba esta grande bendición, porque también él sería un hombre que necesitaría la ayuda de Dios. Necesitaría el poder de Dios para hacer milagros, maravillas. Necesitaría el respaldo de Dios para poder cumplir con la encomienda que Dios le estaba otorgando. Pide lo que quieres que haga por ti. Algo muy difícil fue lo que pidió Eliseo. Sin embargo, no imposible, a lo que expresó estas palabras: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. De manera que Eliseo estaba siempre al lado de él, siempre a la expectativa de lo que iba a hacer,
de cómo iba a hablar, de cómo iba a actuar, de tal manera que estaba al pendiente de todo lo que hacía el profeta Elías. Y cuando estaba hablando el profeta Elías, dice la palabra de Dios que un carro de fuego con caballos de fuego, que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. La palabra de Dios expresa que cuando Eliseo ve este acontecimiento no tan común, un acontecimiento único, él pudo experimentar ese arrebatamiento del profeta Elías. De tal manera que cuando Elías subió al cielo, él expresó estas palabras: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y trabando de sus vestidos, rompió en dos partes. De tal manera que alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y paróse a la orilla del Jordán. Lo que el profeta Elías le había expresado acerca de lo que Eliseo había pedido era que si él veía cuando fuere quitado, entonces aquello que él había pedido se cumpliría. Sin duda alguna que Dios es fiel en todo. Y lo único, después de ver cómo Elías era llevado en ese torbellino, él toma, dice la Biblia, y rasgó en dos partes, rompió en dos partes sus vestidos. Y al alzar luego el manto, tomó el manto de Elías que se le había caído e hirió las aguas. Y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y es ahí donde Dios se manifestó con poder y gloria, para que él pudiera experimentar que Dios le daría la doble porción que él había pedido al profeta Elías. Cuando él hiere las aguas, dice la palabra de Dios, dice que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Es decir, se cumplió aquello que le había dicho el profeta Elías, que se llevaría a cabo si él podía ver cuando fuera quitado de él. Así como a él se le dio este cumplimiento, Dios a cada uno de nosotros también nos da promesas fieles y verdaderas, las cuales él cumple al pie de la letra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Al ver los hijos de los profetas que estaban en Jericó, de la otra parte, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieronle a recibir e inclináronse a él hasta la tierra. De esta manera, al abrir las aguas del Jordán en dos, pudieron constatar de que él ahora tenía ese poder que tenía Elías. Pero era una doble porción, de tal manera que cosas maravillosas y sorprendentes serían hechas a través del profeta Eliseo. Sin duda alguna que el profeta Eliseo hizo un sinfín de maravillas, obrando Dios a través de él.
De tal forma que la palabra de Dios registra todos estos acontecimientos. Y partió las aguas del Jordán. También purificó las aguas en Jericó cuando fue a aquel lugar, y aquellos profetas le dijeron: pues la tierra, las aguas son malas. De manera que pidió una botija de sal y vertióla a las fuentes, y Dios se glorificó sanando aquellas aguas, mostrando que Dios estaba con el profeta Eliseo. Posteriormente iba a Betel, y ahí salieron unos jóvenes que empezaron a burlarse de él. Y él juzgó a estos jóvenes que se burlaban de él en Betel. La Biblia nos dice que salieron 2 osos de tal manera que los despedazaron. Fueron 42 jóvenes que murieron en tal condición. También hizo que se llenaran de agua unos estanques vacíos. La palabra de Dios nos hace ver que iban a la guerra y pues estaban sitiados en aquel lugar desierto y no había agua, no había llovido. Y al verse en esa situación, se acordaron del profeta de Dios, se acordaron que había profeta de Dios. Lo fueron a traer, lo llamaron, y él expresó: no va a llover, no va a caer agua. Dios se glorificaría de una manera sorprendente, de tal manera que el agua correría por aquel desierto. Eliseo, profeta, el hombre de Dios, no era cualquier hombre, no era cualquier persona, era un hombre de Dios, un hombre consagrado, un hombre que había sido apartado para servir a Dios, y Dios se estaba glorificando de una manera poderosa en él. Hizo también que se llenaran de aceite unos envases vacíos. Resucitó al hijo de la mujer de Sunem, purificó una olla de guisado envenenado en Gilgal. Alimentó a 100 hombres en forma sobrenatural, aumentando 20 panes y un saco de trigo. Predijo la lepra de Giezi como juicio de Dios. También recuperó un hacha que se había caído al Jordán cuando estaban cortando un árbol, y ésta cayó al agua. Entonces el profeta Eliseo hizo que esa hacha flotara y fuera recuperada. También reveló los planes de guerra secretos de Siria a Israel. Aquel rey sirio pensaba que había alguien de entre su pueblo que le estaba dando información a Israel. Pero un hombre le dijo: no, rey, no es así. Es que en Israel está el profeta Eliseo. Está aquel hombre de Dios que a todo lo que tú declares en lo más íntimo, él lo sabe, lo conoce. Y entonces este rey pudo comprender que Dios estaba con el pueblo de Israel. También oró para que su criado pudiera ver el ejército invisible de Dios. Y oró al Señor y le dijo: te ruego que pueda ver que tú estás con nosotros. Y cuando abrió los ojos aquel criado Giezi, él pudo ver carros de fuego, caballos, pudo ver un gran ejército que estaba con ellos. Bendito sea Dios, porque Dios está con su pueblo. Dios se glorificó de una manera sorprendente.
el ejército sirio quedó ciego. Iban a tomar preso para matar al profeta Eliseo, pero Eliseo oró a Dios para que Dios pusiera sobre aquel ejército ceguera. Y él mismo, Eliseo, lo condujo hasta las afueras de aquel lugar, alimentó aquel ejército y lo volvió a su destino. Dios en todo momento guardó a su siervo. En toda circunstancia lo guardó, aunque el enemigo intentaba destruirlo, aunque el enemigo intentaba hacerle daño. Pero cuando Dios está con su pueblo, cuando Dios está con los suyos, no hay poder humano, no hay poder sobrenatural que pueda atentar en contra de los siervos de Dios, del pueblo de Dios. Así como Dios fue con Eliseo, Dios también es con cada uno de nosotros. También prometió a los de Samaria que no morirían de hambre. Y Dios se glorificó en gran manera. Predijo la muerte de Ben-Hadad de Siria y el reinado de Hazael. Predijo 3 victorias de Israel sobre Siria. Y la palabra de Dios nos hace ver todas estas maravillas que Dios hizo en la vida del profeta Eliseo. Dios se glorificó en gran manera. Dios manifestó su gran poder en él. Pero la palabra de nuestro Dios nos hace ver esto importante. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Versículo 20, dice así, con la ayuda de nuestro Dios, repito la cita, segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 20, y murió Eliseo, y sepultáronlo, entrando el año vinieron partidas de Moab a la tierra. 21. Y aconteció que al sepultar un hombre, súbitamente vieron una partida y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y levantóse sobre sus pies. La palabra de Dios nos hace ver este milagro que se llevó a cabo. Murió Eliseo, como todo ser humano que nace, crece, se reproduce y muere. Asimismo también sucedió en el profeta Eliseo. Pero no todo queda ahí. La Biblia nos hace ver que iban a sepultar a otra persona, pero cuando vieron una partida, un grupo de personas, dice la palabra de nuestro Dios, que súbitamente al ver esta partida arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y entonces al tocar el muerto, es decir, el cadáver de esa persona, los huesos de Eliseo, aquel hombre que había sido echado ahí, al tocar los huesos de Eliseo, revivió. Este es el poder de nuestro Dios, obrando a través de hombres de Dios, a través de este hombre de una manera especial, hablando de Eliseo. Así como Dios usó a Eliseo, Él quiere usarle también a usted. Así como Dios se glorificó en él, Él quiere glorificarse en usted. Pero es necesario que usted siga al Señor, que usted siga a Cristo, que usted diga como Eliseo: yo no te dejo, Señor, ahí donde vayas, ahí yo quiero estar. Y en toda circunstancia su deseo sea seguir a Cristo. Así como Eliseo
pidió la doble porción de Elías, usted debe de buscar el poder del Espíritu Santo. Debe de buscar este poder para ser un hombre usado en las manos de Dios. Una mujer, una hija de Dios usada en las manos del Señor. Porque Dios quiere usarle a usted. Dios quiere glorificarse en su vida. Dios quiere hacer maravillas, milagros, como los hizo a través del profeta Eliseo. El poder de Dios no ha cambiado, no ha menguado. La palabra de Dios nos dice que Él es el mismo de hoy y por los siglos. ¿Quiere usted ser como Eliseo, un hombre usado en las manos de Dios, un hombre usado por Dios? Necesita acercarse más al Señor, necesita buscar el poder del Espíritu Santo para que Dios se glorifique en su vida, de tal manera que a través de la palabra de Dios vemos cómo fue Eliseo un profeta usado en las manos de Dios. Tome usted esta enseñanza, haga suya la palabra para que también usted sea un hombre de Dios usado en las manos del Señor. ¿Quiere usted esta bendición? Venga al Señor, dígale al Señor: Señor, yo quiero más de ti, yo quiero ser usado en tus manos. Y Dios se ha de glorificar en su vida. Vamos a hacer una oración. Le invito a que ahí donde esté se ponga de pie o doble su rodilla. Vamos a orar a Dios para que Dios se glorifique en su vida y tengamos presente esta enseñanza. Eliseo, profeta, el hombre de Dios. Oramos a Dios. Bendito Dios y buen Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, delante de tu presencia a ti nos allegamos. Te damos gracias por tu bendita palabra, Dios amado. Te damos gracias porque tu palabra nos muestra cómo el profeta Eliseo fue usado en tus manos. Él buscó esta doble porción, estuvo siempre al lado del profeta Elías y pudo ser testigo de aquellas maravillas que tú hiciste a través de él. Ayúdanos para que así como Eliseo, también nosotros, Señor, busquemos la unción de tu Espíritu Santo. Así como Eliseo fue un hombre usado en tus manos, tú puedes usar de entre tu pueblo a hombres y mujeres que te sigan, que busquen tu poder, Dios mío. Glorifícate, Padre. Graba, Dios mío, esta enseñanza en el corazón de tu pueblo. Glorifícate, Dios mío, y así cada uno luche, Dios mío, por buscar este poder glorioso para ser usado en tus manos. Graba tu palabra en cada corazón y ayúdanos, Dios mío, para ponerla por obra cada día. Al saber que lo harás, te damos gracias, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.